hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una articulación previa. También comentarles que parte de la presentación es narrarles cómo sucedió todo hacia la COP16, no con el objetivo solamente de informar, que además es nuestra obligación informarles, pero también de que hubo momentos importantes en esa participación en los diferentes mecanismos que se trabajaron junto con organizaciones y movimiento social, que son de aprendizaje, muchos nuevos, como lo mencionaba Mateo. El taller técnico de pueblos indígenas conectados parte fue un mecanismo innovador, y mi jefe no está aquí porque está en el foro permanente ahorita de pueblos indígenas en Naciones Unidas, y la idea era como continuar con esto que los mismos indígenas propusieron a nivel internacional, este mecanismo de sentarse ellos a dialogar, a hacer las propuestas técnicas, estudiar el documento, pero también invitar a Estados parte que apoyaran las propuestas de las poblaciones indígenas en el mundo para seguirlo impulsando después en Beijing, que fue la preparatoria a Cancún, y después en Cancún. Entonces, brevemente les voy a narrar que desde el gobierno mexicano se tuvieron reuniones con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional desde la COP15, antes de Copenhague, donde Copenhague ya se vislumbraba que iba a ser conflictivo, que no se iban a lograr acuerdos, pero todavía se complica mucho más con ahí algunos sucesos que ustedes recordarán. La declaración de Copenhague, el tema es que se veía difícil, se empezó a trabajar con organizaciones, lamentablemente no fue digamos un proceso exitoso la COP15, por el contrario, lo que más salía en los medios, ustedes recordarán, eran movilizaciones en Copenhague, golpeados. Entonces eso me preocupó mucho, porque ya entonces la COP venía con una falta de confianza por parte no solamente de las organizaciones de sociedad civil, que eran las más desconfiadas, pero también por parte de los Estados. Entonces era importante mantener una relación con el Clima Forum 9, con las organizaciones que estuvieron ahí. Tal vez recordarán que Greenpeace al final de la COP15 hizo una acción como las que hace Greenpeace, en donde se metieron a la cena de los reyes, me parece era la cena del palacio, ¿verdad?, donde estaban todos los gobiernos, despliegan una manta, entonces encarcelan a las dos personas que entraron y estuvieron ahí alrededor de 2 meses en la cárcel. Entonces era importante también hablar con ellos y decir cómo ven ustedes que viene hacia Cancún, ustedes qué están proponiendo, qué están pensando. Y eso se intentó hacer desde el gobierno de México. Desde enero, febrero se empezó a trabajar después de COP15 con las organizaciones, con diferentes reuniones. A nivel interno se hizo esta división que comentaba Mateo, el subcomité con sociedad civil, el subcomité con la academia, el subcomité con el sector privado. Y entonces el INE estuvo encargado de la academia, Semarnat, Cancillería estuvimos con sociedad civil, y la ORECI de Cancillería estuvo a cargo del sector privado también, intentando tener un diálogo constante, informando qué estaba sucediendo en las negociaciones, en los diferentes ámbitos de las negociaciones. Pocas veces se tuvo, creo que nada más al principio, reuniones de los diferentes sectores y después al final, pero porque se vio al principio que tenían diferentes intereses, sector privado, academia, sociedad civil, y muchas veces en algunos temas eran posiciones encontradas en donde era difícil construir hacia una posición